Claro, precisamente en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que ya vimos que los astrólogos y sus brujos, hechiceros, no pudieron interpretarlo, pues vino la revelación al profeta Daniel, quien Dios le dice exactamente y le da el significado de lo que esa estatua representaba. Y esta estatua representaba a estos imperios gentiles del futuro, porque en el tiempo en que Daniel estuvo con esta revelación fue en el tiempo de Babilonia. Entonces dice, después vendrá otro reino, que serán los medos persas, de acuerdo a la historia. Después vendrá otro tiempo, el tercero, que serán los griegos. Daniel ya no estaba viviendo para el tiempo de los griegos, por lo cual este sueño era para el porvenir, era para el futuro, no para los tiempos de Daniel ni los tiempos de Nabucodonosor, era para el futuro hasta la segunda venida de Cristo, porque esto está representado por la piedra que golpea los dedos de los pies. Y estos dedos de los pies de la estatua, rápidamente la cabeza representaba a Babilonia, que es Irak o Siria actualmente. El pecho y los brazos de plata representan al imperio Medo-Persia. Persia es Irán, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Así que tenemos a Siria, a Babilonia, a Persia, o que es a Irán. Después tenemos a Grecia y las dos piernas que representan de hierro al imperio romano. Pero el fondo de las piernas, los pies y los dedos mezclados con barro y con hierro. El hierro representa el poder del imperio romano y el barro representa la debilidad del hemisferio oriental. O sea, vemos aquí que el imperio romano precisamente se dividió en el occidente con Roma y en el oriente con Constantinopla, que es actualmente Turquía, o que es Estambul, para que ser más exactos. Entonces, viene la Biblia y nos muestra que el último imperio después de Roma iba a ser un imperio de los 10 dedos representados por los dedos y los pies. Y nos dice así el versículo 44 y 45 de Daniel capítulo 2. Pongamos mucha atención para que no confundamos de que estas profecías son del pasado. Todas las profecías del libro de Daniel y del Apocalipsis, del capítulo 4 Apocalipsis hasta adelante, son para el futuro. Y vamos a comprobarlo con las palabras en el original griego para tener una exégesis clara del original lenguaje. Dice el versículo 44 del capítulo 2. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes está hablando? De los 10 dedos que representan en la estatua la última forma de gobierno mundial. En los días de estos reyes, estos 10 dedos que representan a un gobierno de 10 naciones no ha surgido jamás. Nunca ha estado en los tiempos de Babilonia, ni en los medos persas, ni en los griegos, ni en el imperio romano. O sea, a través de toda la historia, de hace 2600 años hasta donde nos encontramos, no ha habido un imperio formado por 10 naciones, por el amor de Dios. O sea, vamos a ver esto claramente, porque es importante tener el contexto de todo lo que estamos enseñando. ¿Cuál es el contexto? La profecía de los imperios mundiales que iban a gobernar hasta que regresara Jesucristo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, la última forma de gobierno mundial, de acuerdo a la Biblia, serán 10 naciones. No será el comunismo, no será en las democracias, serán 10 naciones que se van a unir. 5 que pertenecen al Medio Oriente y 5 que pertenecen a Europa, porque Europa estuvo dividida en Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Pero como las dos piernas de la estatua estaban divididas, una en el occidente y otra en el oriente, 5 dedos en el occidente y 5 en el oriente, todo esto y estos detalles son importantísimos para trazar bien la palabra de verdad. Entonces, 5 naciones surgirán del oriente y 5 naciones del occidente, que es Europa y el Medio Oriente. Se van a unir estas 5 naciones de cada hemisferio para formar la última forma de gobierno mundial. Y será, en cuanto estas 10 naciones se formen y oigamos ya, hay un G10 en el mundo entre el Oriente y Europa que se han unido, de ahí entonces, dice la Biblia, no pasará otro imperio, porque Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Y dice el versículo 45, y aquí es donde está la clave. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, o sea, la piedra que golpea los pies de la estatua,
y toda la estatua se derrumba, implicando que la piedra es Jesucristo, y aquí lo dice claramente la Biblia, de la manera que viste que fue cortada una piedra, y aquí habla que es Jesucristo en su segunda venida, y golpea, y todos estos imperios se derriban, hablándonos que en el tiempo que venga Jesucristo, las naciones que formaron estos imperios, que fueron Siria, Irak, Irán, Medo-Persia, parte de Grecia y naciones del antiguo imperio romano, son las que van a formar el último imperio mundial. Y será en esos días cuando la piedra golpea, la desmenuza, y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer cuando en lo porvenir. Esta frase en el hebreo es asharat, que es la palabra que se usa en casi todo el libro de Daniel. Vamos a verlo demostrando que es para el futuro. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículo 28, hay un Dios que revela los misterios. Él le dice, Daniel, al rey Nabucodonosor, le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando en Asharat Yom, en los postreros días. O sea, le dice a Daniel, rey, lo que te voy a revelar no es para este tiempo, es un tiempo futuro. Y la palabra hebrea, Asharat Yom, es la palabra que se usa en todo el libro de Daniel para todas estas ocasiones. Veamos otra parte también, versículo 45 del capítulo 2 que estamos leyendo. Es lo que ha de acontecer en la Asharat Yom, en el porvenir o en los últimos días. Veamos otro en el capítulo 8, versículo 17, para poder tener una base sólida bíblicamente y escatológicamente. Dice Daniel 8, 17, vino luego cerca de donde yo estaba el ángel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. No te estoy dando una revelación, le dice el ángel a Daniel, para estos tiempos, más que para el tiempo final. Y aquí la palabra hebrea es et, completamente ketz. Entonces tenemos asharit y et ketz, las dos frases, uno para los últimos tiempos y el otro para el tiempo del fin. Veamos otra vez, otro versículo, en el versículo 19 de Daniel 8. Daniel 8, 19. Dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. ¿Cuál es el fin de la ira? Pues el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del gran día del Señor, el tiempo cuando viene la consumación y viaja Jesucristo con los 21 juicios del Apocalipsis. Es el tiempo de la ira de Dios. Esto de acontecer al fin de la ira. Por eso es para el tiempo del fin. Eres que es otra vez. Veamos otro más. Tenemos también, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, versículo 14. Daniel 10, versículo 14. Dice así, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. O sea, Asharit Yom. Otra vez la frase del capítulo 2, del capítulo 8, del capítulo 10. Esto es muy importante para trazar bien la palabra de verdad. Y no estar inventando, ¿verdad?, que es para el tiempo de esto y que para el otro, y que el Mateo 24 ya se cumplió cuando vino la destrucción de Tito, Romano, etcétera, etcétera. Y toda esta interpretación de que las profecías ya se cumplieron, carecen completamente de una base escatológica, porque se saca del contexto y se comienza a usar versículos fuera completamente del orden divino y del contexto de Dios. He venido para hacerte saber lo que ha venido en tu tiempo, a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, es importante, entonces, para comenzar en esta mañana, ubicarnos escatológicamente, etimológicamente, que es de la rama de la teología para estudiar la raíz de las palabras y poder trazar bien la palabra de Dios. Mientras las palabras hebreas no nos ayuden para poder ubicarnos, no podemos inventar. O yo creo que esto significa, o yo pienso que aquello significa, a la profecía, a la luz y al testimonio, porque si no, pues no ha amanecido. Y podemos comenzar explicando esto para poder, de aquí de este punto, partir con una base sólida en la interpretación de la Biblia escatológicamente. Bueno, excelente esta parte de Pastor Alducin, y nos queda claro cómo de aquí, desde el libro de Daniel, apunta, ¿verdad?, hacia el futuro.
Eso está muy claro. Pastor Alducin, bueno, recordarle a la gente que este documento y todo lo que usted nos está compartiendo hoy, usted lo puede descargar totalmente gratuito. Espero que vaya ahí al WhatsApp de enlace, en descargas, el primero que aparece, Naciones Anticristo, porque es justamente el tema que está el doctor Alducin compartiendo con nosotros el día de hoy. Hablando de estas naciones, Pastor Alducin, y ahora con este panorama que usted nos da, ¿qué tiene que suceder, verdad? Porque tal vez algunos pensaban cuando se formó la Comunidad Europea que, ya ahora sí, ¿verdad? Se están uniendo esas naciones, pero ahora usted nos da otro panorama. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en el mundo para que haya este acuerdo entre estas 10 naciones? ¿Cómo se acercan estas 5 de Oriente? ¿Cómo se acercan estas 5 de Europa? ¿Qué tiene que suceder? Claro, o sea, en 1957, cuando se forma el Tratado de Roma, pues casi todos los que estudiamos las profecías, bueno, en aquel tiempo yo todavía no era cristiano, pero, por ejemplo, como Hal Lindsey y otros escatólogos que ya están con el Señor actualmente, creyeron que pues realmente las naciones que iban a surgir o que el Imperio Romano iba a revivir, ubicaron geográficamente Europa nada más. Entonces llegó a una conclusión en el siglo XX, a finales del siglo XX, de que el anticristo tenía que ser europeo, porque además en Daniel 9:27 dice la Biblia que el pueblo de un príncipe que ha de venir, que fue Roma, ¿verdad?, destruirá la ciudad y el santuario. Entonces se extrajo de estas condiciones de que pues realmente tenía que ser romano el anticristo. Sin embargo, se nos olvidó que el Imperio Romano no solamente fue Europa, sino que el Imperio Romano formó Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Y como la revelación de Dios es progresiva, mientras más nos vamos acercando, o sea, nadie puede tener hace 500 años, hace 600 años, hace 800 años como Agustín, que absorbió completamente toda la enseñanza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no cree en el milenio. Agustín de Hipona absorbió estas enseñanzas y se transmitió a la Iglesia cristiana. Pues es una cosa que comienza a confundir muchísimo la escatología bíblica. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que el Imperio Romano estuvo en el norte de África y también en el Medio Oriente, ya podemos comenzar a ubicar que el anticristo no necesariamente tenía que ser europeo. Entonces, cuando ya vemos la profecía que acabamos de ver de Daniel, de que 5 del Oriente y 5 de Europa van a formar el gobierno final del anticristo, podemos comprender Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver, la revelación de Dios es progresiva. Hace 2600 años Dios le da un panorama a Daniel. En el capítulo 12, al acabar el libro, el ángel se lo dice claramente: Daniel, tú nada de lo que te estoy revelando lo vas a entender. Daniel no entendió la revelación del sueño de Nabucodonosor, del capítulo 7, de los imperios del capítulo 8, el imperio medo-persa, que es Irán contra Grecia, etcétera, etcétera, y menos el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel. Entonces, Dios le da al apóstol Juan, 600 años después de Daniel, el apóstol Juan, en el libro, en el exiliado en la isla de Patmos, el cuadro o las pinceladas finales del cuadro que comenzó a darle a Daniel. O sea, Daniel no recibió el 100% de la revelación de todo el cuadro profético del final de los tiempos. Dios lo completó dándoselo al apóstol Juan. Y el apóstol Juan le da las últimas pinceladas a este cuadro y lo tenemos en el libro del Apocalipsis ya con muchísima más claridad. En el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos una visión del apóstol Juan de una mujer montada sobre una bestia. Ya vimos que la mujer representa un sistema religioso, la bestia es el anticristo. Juan se queda como Daniel 600 años antes, confundido. ¿Qué significa esto? Veamos y dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos interprete claramente lo que significa, para que veamos que es para el tiempo del fin. Versículo 7, Apocalipsis 7, 17. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Juan estaba completamente confundido. Una mujer montada sobre una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, no sabía qué estaba pasando. ¿Por qué te asombras?, le dice el ángel.
yo te diré el misterio. O sea, hasta este momento era algo escondido. Esta revelación nadie la podía comprender porque era algo escondido por el Espíritu de Dios. Pero viene el ángel y le da la revelación al apóstol Juan. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. O sea, la mujer montada es una bestia que representa el espíritu del anticristo y nos muestra claramente que el anticristo, la bestia que va a poseer al anticristo, porque el anticristo van a ser 2 personalidades, 2 entidades. El anticristo va a ser un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, porque si no fuera de carne y hueso no podría ser echado al lago de fuego, ¿verdad? Una computadora, un sistema, la ONU no puede ser echada al lago de fuego. Entonces, ni tampoco los ángeles van a ser echados al lago de fuego, ellos están en el abismo. Entonces, la bestia que sube al abismo, dice la Biblia, era. Esto fue escrito hace 2000 años, en el tiempo de Juan, cuando el Imperio Romano estaba vigente. Entonces, antes del Imperio Romano, ya había alguien llamado la bestia, que estaba guardada, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 11, 7 y 8, la bestia que sube del abismo, y en el tiempo del Imperio Romano estaba guardada, no estaba activa. La bestia era, o sea, no existía en tiempo de Juan en el mundo terrenal. Y no estaba en el tiempo de Juan vigente, que es el Imperio Romano, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces me detengo aquí para no ir más rápido. Esta bestia que está encerrada en el abismo es uno de los principados satánicos del capítulo 10 del libro de Daniel. Acordémonos que el capítulo 10 del libro de Daniel nos muestra, la Biblia nos corre las cortinas, que detrás de los imperios había principados satánicos bajo el dominio de Satanás, gobernando Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 10 de Daniel encontramos la lucha entre el principado de Grecia en contra de los ángeles que Dios manda con la respuesta a Daniel. Entonces, estos principados satánicos son encargados de los imperios que ha habido, del primer imperio que fue Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, para poder continuar usándolos en contra de la nación de Israel. Todo el centro y el termómetro de la Biblia es, el centro es Israel, el Israel étnico. Entonces, cuando dice la Biblia que el anticristo va a tener un principado y un ser humano, este principado va a salir del abismo. Cuando el anticristo se manifiesta en los próximos meses o años, se va a meter en el anticristo, y este principado satánico es el que se llama la bestia, que le va a dar a Daniel el poder de hacer milagros, el poder de tener una sabiduría impresionante. El anticristo, todo lo que el anticristo tenga, dice Romanos, Apocalipsis 13, va a ser dado por Satanás. Ahora bien, esto para la mente que tenga sabiduría. Versículo 9, las 7 cabezas que tenía la bestia son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Quiénes son estos montes? Claramente son 7 gobernantes. Versículo 10, son 7 reyes. Vamos a contarlos. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Roma, el gobierno que sigue después de Roma, que es el del anticristo, el 7º gobierno, y el 8º que va a ser el gobierno del anticristo. Entonces vamos otra vez. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma es el 6º imperio, y el 7º es el gobierno del anticristo, y el 8º es el anticristo. Porque estas 10 naciones que se van a formarse antes de que surja el anticristo. O sea, se van a juntar las 10 naciones del Oriente y de Europa, y de una de ellas, Daniel capítulo 7, surgirá el cuerno pequeño,
que es el anticristo. Esto lo dice la Biblia claramente. Son 7 gobernantes, 5 de ellos han caído. Vamos otra vez. Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persia y Roma. O sea, estos 5 imperios del Antiguo Testamento, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, cayeron en el tiempo de Juan. El sexto, que era Roma, no había caído todavía. Entonces, en el tiempo de Juan habían caído estos 5 imperios. Está muy claro. 5 de ellos han caído. Uno es, que es el sexto, que es el Imperio Romano, y el otro, el séptimo, aún no ha venido. Hace 2000 años, el séptimo no existía ni ha surgido todavía. Y cuando venga, que son los 10 cuernos, los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es, y también es el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, que la bestia o el principado satánico que va a ocupar la persona del anticristo y formar el último imperio mundial de las 10 naciones, es un principado satánico que ya estuvo operando en los antiguos imperios que acabamos de nombrar: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces, alguien que ocupó ya uno de los imperios antiguos. Y dice el versículo 12, y los 10 cuernos, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, pero hace el Espíritu Santo nos describe otro dibujo, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que representan la última forma de gobierno mundial, y después de esto se forma el reino mesiánico de Jesucristo. Ahora se describen como 10 cuernos. ¿Quiénes son estos 10 cuernos? Son 10 reyes, 10 gobernantes que aún no han recibido reino. En tiempos de Juan, estos 10 gobernantes todavía no gobernaban. Por una hora lo recibirán juntamente con la bestia, y tienen el mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. O sea que estos 10 gobernantes, los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos de Daniel, es el último gobierno. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que van a pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y estos son llamados elegidos y fieles a los que siguen al Cordero. Y finalmente dice el versículo 16, y los 10 cuernos de la bestia aborrecerán la ramera que estaba arriba de la bestia. Ya vimos que la ramera es una ciudad religiosa, una ciudad que gobernaba en los tiempos de Juan. Lo vamos a ver. Van a aborrecer a la ramera y la dejarán desolada, se van a deshacer de ella, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Versículo 18, y la mujer, la ramera que has visto, aquí ya no hay especulaciones, ya no hay vuelta de hoja. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? La ramera Babilonia de Apocalipsis 17 es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pregunta, en el tiempo de Juan, cuando escribió esto, ¿quién era la gran ciudad que gobernaba sobre el mundo entero? La ciudad de Roma. Así vemos nosotros que entonces el sistema religioso volverá a tener un poder tremendísimo, que está en Roma precisamente, sobre el anticristo. Al principio, el anticristo va a deshacerse del sistema religioso, y entonces el anticristo finalmente, en los últimos 3 años y medio de la tribulación, establecerá su religión personal. Wow. Tamaño poco de información, Pastor Alducin. Entonces, recordarle a las personas que además de poder descargar este documento en el WhatsApp de enlace, en descargas, ahí dice Naciones Anticristo, para que pueda tomar nota de todo lo que el Pastor Alducin está compartiendo hoy. A partir de mañana, este programa aquí en la plataforma de Enlace Plus, usted puede verlo una y otra vez, y entonces ya puede pausarlo y ir tomando nota sobre todos estos 7 imperios y bueno, todo lo que el Pastor Alducin está compartiendo el día de hoy. Y Pastor Alducin, bueno, ya proféticamente usted nos ha hecho un panorama muy claro, muy amplio, ¿verdad?
¿Qué tiene que suceder entonces para que estas 10 naciones se junten? ¿Qué es lo que va a estar, ¿verdad?, fraguándose en el mundo para que haya un acuerdo entre 10 naciones y que son de regiones tan diferentes, en donde uno puede decir, bueno, ¿y cómo van a concordar estas naciones, verdad? ¿Qué es lo que debe estar pasando para que haya una alianza de este nivel? Buenísima pregunta, Roger, muy buena pregunta, porque así es como podemos llegar al conocimiento final de la verdad, así, preguntándonos ¿y qué pasa con esto y aquello y qué sucederá? Muy bien, muy buena pregunta. Veamos, ahorita Europa sabemos que está pues amenazada por Putin, porque todavía sigue él con la inspiración y el objetivo de continuar avanzando en Europa, y la OTAN, acaban de tener precisamente la OTAN en Holanda, el presidente Trump con algunos miembros de la OTAN en Europa, otra reunión tratando de ver cómo van a prever ya que Putin no extienda ni propague más su doctrina. Muy bien. De acuerdo a la Biblia, Europa va a quedar completamente abandonada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no aparece en la Biblia, ni tampoco Rusia. Cuando decimos que Gog es el del capítulo 38 de Ezequiel, que es Rusia, es imposible porque Gog es el anticristo. ¿Y por qué? Porque el capítulo 38 y 39 de Ezequiel nos describen claramente, algún día lo vamos a ver de una forma exegética, detallada, versículo por versículo. El capítulo 38 y 39 de Ezequiel describen la guerra final, la guerra del Armagedón. ¿Cómo lo sabemos? Porque termina el capítulo 39 con la conversión de toda la nación de Israel, donde Dios derrama el Espíritu, Zacarías 12, Zacarías 14, e Israel confesará a aquel a quien traspasaron, reconocerán a Jesús como el Mesías, y todo Israel, Romanos 11, 25 y 26, no la iglesia, todo Israel será salvo. Nosotros ya somos salvos. Israel no es salvo. Regresaron en el 48 como nación, pero viene la renovación de ellos espiritualmente en el tiempo de la tribulación. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Daniel, se describen a 4 imperios, que es una de las, o 4 bestias, como les llama Dios, porque en el capítulo 2 se describen en una estatua. El capítulo 2 es la visión del ser humano, porque es una estatua de hombre representando a los 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero en el capítulo 7, la revelación ahora es de 4 bestias. El Espíritu Santo ahora escoge el nombre de bestias para describir a estos imperios. ¿Por qué? Porque fueron crueles, una bestia cruel, sanguinaria, depredadoras, feroces, salvajes, y así describe Dios a muchos gobiernos en el mundo entero. Y estos gobiernos que se describen, ¿verdad?, es el león en el versículo 4, que corresponde a Babilonia, de la estatua de Nabucodonosor. Por eso vamos juntando pieza con pieza, precepto sobre precepto, línea sobre línea, para no caer y dislocar la palabra de Dios. En el versículo 5, el oso, la segunda bestia, es Irán, que corresponde a la estatua del pecho y los brazos de plata, que es Medo-Persia. Y después el leopardo, que corresponde al vientre, y aquí mismo lo vamos a ver, que en la Biblia describe quiénes son. El leopardo, el versículo 6, con 4 alas de ave, describe las 4 divisiones del imperio griego. Para adelantarme, dice el versículo 15, para que veamos, hermanos en Cristo, que es la Biblia la que nos describe y nos interpreta, y no según mi escuela con la que yo me haya educado de interpretación o de doctrina bíblica, la que me va a dar la interpretación. Es la Biblia. Vengamos a la Biblia y no nos vamos a perder. Versículo 15, Daniel 7. Se me turbó el espíritu. Otra vez Daniel. ¿Qué es esto de las bestias, que el leopardo, que el león? Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban y le pregunté la verdad acerca de esto. O sea, explícame, como nosotros 2000 años después, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Y me hizo conocer la interpretación. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra y después recibirán el reino del Altísimo, versículo 18. O sea que son las 4 imperios que vimos en el capítulo 2 de Daniel, las que vuelven a repetir otra vez. Y cuando buscamos al capítulo 8, versículo 21, dice Daniel 8, 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, aquí no hay absolutamente dónde perderse.
y el leopardo, el oso y que es Irán, y Babilonia, que es el león, y el leopardo, aparecen en Apocalipsis 13 rápidamente. Me paré sobre la arena del mar. Vi una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y su cabeza, nombre blasfemo. Veamos la bestia que 600 años después ve el apóstol Juan, con las características de las bestias del capítulo 7 y 8 del libro de Daniel. Comparémosla. La bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea, ¿quién es un leopardo? En Apocalipsis 17, el tercer imperio, que es Grecia. Sus pies como de oso, que es Irán, y su boca como de león, que es Irak, en el capítulo 7 y 8 de Daniel. O sea, que estos 3 imperios formarán el centro de los cuarteles generales de las naciones del anticristo, que es Irán, Siria, Irak y Egipto, que van a ser las naciones que también se dividieron cuando se dividió el imperio griego. Así que esto es muy interesante, y aquí vemos de una forma muy clara que Europa va a tener que, Estados Unidos va a caer, Europa se va a quedar completamente desamparada, va a pasar algo muy serio en Europa, y va a tener que recurrir a Europa con el Medio Oriente para decirles, por favor, denme petróleo, porque Europa ahorita es provista del petróleo que viene de Rusia hacia Alemania. Alemania es como el instrumento para repartir el petróleo y el gas de Rusia en toda la Unión Europea. Pero vemos nosotros que Alemania va a formar parte, también aparece como Gomer en Ezequiel 38, Alemania, que así lo corroboran los mismos rabinos judíos, que Gomer es Alemania en el capítulo 38, y va a quedar desamparada Europa y va a pedir ayuda al Medio Oriente. El Medio Oriente le va a decir, hagamos un pacto, yo te doy petróleo, ustedes nos dan armas o lo que sea, y entonces se forma el G10, de donde saldrá el último imperio mundial y el anticristo. Wow, entonces en esta segunda parte ya entramos en esta materia. Pastor, ya usted menciona una, Alemania. ¿Qué naciones entonces son las que van a gobernar el mundo? ¿Cómo se va a fraguar esta? O sea, porque son 5 de cada región, y usted acaba de mencionar a Alemania. ¿Cuáles son las otras 9 o cómo diferenciar cuáles son? Es posible que sea Alemania, Bélgica, donde se encuentra actualmente el centro de la Unión Europea, Italia, España, que van a ser las naciones. Alemania, Italia, España, Bélgica y tal vez Inglaterra. No estamos seguros, esto es mera especulación, claro. Pero algo que sí es seguro es Italia, ¿verdad? España y Alemania. Y usted menciona aquí también 3 próximas guerras, hablando ya de todo lo que tiene que ir sucediendo para que estas 10 naciones se unan, ¿verdad? Entonces, para entrar en materia en esta parte del documento, que recordar que este documento está totalmente gratuito, en el +1 469 781 1000, usted lo está viendo ahí en pantalla. En la zona de descargas, el primer documento que aparece ahí de Naciones Anticristo, usted lo abre y está toda esta documentación y los versículos bíblicos y todo lo que está hablando el pastor Alducin, y a partir de mañana en la plataforma de Enlace Plus, que es un privilegio para nosotros poder tener esta herramienta para que usted pueda una y otra vez analizar con detalle las enseñanzas que nos está dando el doctor Alducin y mucho material que tenemos para usted. Entonces, pastor Alducin, estas 3 guerras que usted analiza aquí para compartirlas ahora. Bueno, cuando se formen las 10 naciones, va a ser una de las primeras guerras del anticristo, va a ser importantísimo, porque otras naciones, ya sabemos que cuando viene una reunión, o se va a formar un sistema, o se va a formar un convenio, hay otras naciones que siempre serán envidiosas, querrán formar parte de ese convenio, o de los intereses de ese convenio que estas naciones, y va a suscitar una primera guerra. La segunda, ¿verdad?, será cuando el anticristo derribe a 3 naciones, Daniel capítulo 7, que serán posiblemente naciones del Medio Oriente, y se va a quedar con Siria, con Irak, posiblemente el anticristo, y con Turquía. Turquía forma parte, junto con Irán, de las principales naciones que el anticristo va a formar su gobierno. Turquía va a ser una pieza completamente especial, podríamos decir, en la parte de Turquía, que aparece como Togarma, o la antigua Anatolia, históricamente, en Ezequiel capítulo 38. Y la tercera guerra que posiblemente venga a suceder es inmediatamente cuando el anticristo, ya después de romper el pacto con los judíos, se lance a perseguir a los judíos a la mitad de la tribulación,
que serán los últimos 3 años y medio que Dios le dio al anticristo para poder gobernar. Wow, se están entrando aquí preguntas, tal vez, si le parece, doctor Armando, podamos ir contestando algunas. Dice Ken vía YouTube, cuando aparezca el G10 que menciona la Biblia y se levante el anticristo, ¿qué pasará con la gente? ¿Tomarán todo algo como algo normal? No entiendo la pregunta. Que si cuando estén las 10, el G10, que si la gente en el mundo verá esto como algo sí, normal. claro. Precisamente, ¿por qué Dios nos da la profecía? El 30% de las escrituras, de los 66 libros que compone la Biblia, el 30% son escatológicos. La profecía ocupa una tercera parte de toda la revelación de Dios. O sea, Dios está interesado no para hinchar de conocimiento, de teología y ensoberbecernos el cerebro, sino para que conozcamos. Él anhela a Dios que conozcamos lo que va a pasar, no con detalles a muchas cosas. Por ejemplo, la profecía de Ezequiel 38-39 es la profecía con más detalles que existe en toda la Biblia, pero otras veces nos deja Dios así como en Apocalipsis para que diligentemente y dediquemos nuestro tiempo a través de mucho estudio bíblico y de comparar, etcétera, etcétera, la realidad que Dios nos quiere dar. Entonces, cuando vengan todas estas cosas, la mayor parte del mundo, dice la Biblia que como en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé, comían, bebían y se casaban, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Todo esto va a suceder en un mundo completamente desinformado, un mundo desinteresado, un mundo que va a decir, ¿para qué oramos? Si esto va a suceder, ¿para qué vamos a esto? Ya viene el Señor. Así nos va a agarrar el tsunami espiritual que viene sobre el mundo. Por eso tenemos que prepararnos, y todo esto es para que podamos nosotros prepararnos, acercarnos cada día más a la cruz y estar más cerca en comunión con Jesucristo. Don Jimmy Torres de Tampa, Florida, dice, Pastor Alducin, ¿Estados Unidos le dará la espalda a Israel o ya se la dio para mí Trump, que está jugando con Israel? Pregunta él. No, Trump no le ha dado la espalda. Se hizo un juego estratégico, militar, psicológico, político hace algunas semanas, cuando le dijo Trump a Netanyahu, ahora ya se sabe, voy a Arabia y voy a ir a Qatar y no los voy a visitar a ustedes. No vayan a creer que porque ya los abandoné, vamos a propagar esta narrativa o esta imagen del mundo que Israel y nosotros estamos ya separados. Y esto hizo que Irán y Rusia se confundieran bastante, como nos confundimos casi todos por los medios de comunicación. Pero era un plan brillante estratégico que había desarrollado Trump y Netanyahu. De ninguna manera Trump se acaba de enojar con Netanyahu hace algunos días porque supuestamente violó el cese de fuego en Irán. Pero no, Trump está completamente con Israel y ya lo demostró al bombardear Irán. Felicita de aquí de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿a dónde va a ir la iglesia inmediatamente después del rapto? ¿Iremos directamente a las bodas del Cordero o esperamos algo más? Juan 14, cuando yo venga, os tomaré a mí mismo para que estén conmigo, conmigo dice Jesucristo. Cuando venga el rapto, ¿a dónde iremos? ¿Qué dice Juan 14? Al cielo, porque ahí está Jesucristo. Vendré y os tomaré para que estén conmigo. Ahorita Él está en el cielo. Entonces nos vamos al cielo con Jesucristo en el rapto, y en los 7 años de tribulación, allá es el tribunal o el bema en el griego, Romanos 14:10, 1 Corintios 3 al 12, que es donde vamos a ser juzgados por las obras, las buenas y las malas, las que no hicimos, y ahí seremos clasificados para bajar al milenio, y de acuerdo a la clasificación, muchos cristianos van a gobernar, otros van a sentarse en tronos, etcétera, etcétera, serán capitanes, cabos, tenientes, etcétera, etcétera, como si fuera algo militar. Y en el capítulo 19, antes de bajar aquí a la segunda venida, estamos en las bodas del Cordero, porque así aparece progresivamente las bodas del Cordero, y bajamos ya y celebramos la cena de las bodas del Cordero en el milenio con Jesucristo. Andrea Rueda dice, teniendo en cuenta lo que está pasando actualmente entre Irán e Israel, ¿abre la posibilidad de una tercera guerra mundial? Esto, Pastor Alducin, ¿cómo lo ve usted? Pues todos habíamos creído eso, ¿verdad? Pero la tercera guerra mundial va a ser cuando todas las naciones se reúnan ya. Estamos muy lejos de la tercera guerra mundial, porque el anticristo todavía no toma posesión,
Todavía no hay un pacto de paz firmado por 7 años por un hombre que es el anticristo, que va a ser el inicio de la gran tribulación. Esperamos que nosotros ya no estamos ahí, aquí en el mundo. Así que la Tercera Guerra Mundial, la iglesia no va a tener nada que ver. Vamos a ver tal vez desde el cielo lo que está pasando, como en el cuarto sello de Apocalipsis 6, las almas estaban viendo lo que estaba pasando y le preguntaron a Dios que cuándo iba a ser la justicia de tanto derramamiento de sangre en el mundo terrenal. John López pregunta, ¿será que sí se terminó la guerra? Esto que está pasando ahorita entre ese fuego entre Israel e Irán, ¿cree usted que ya se terminó eso? Hay algo que ya está claro, ¿verdad? Irán está devastado, Jamás está completamente, no al 100%, ni tampoco la Guardia Revolucionaria, porque vuelvo a insistir, Irán, de acuerdo, que es la Persia del Antiguo Testamento, va a sobrevivir. Son de las naciones que van a formar parte, de acuerdo al sueño del estatua de Nabucodonosor, capítulos 7 y 8 del libro de Daniel, capítulos 13 y 17 de Apocalipsis. Persia e Irán va a sobrevivir. No sabemos, ¿verdad? Porque Irán nunca va a tirar la bomba atómica sobre Israel. Esto es algo seguro. ¿Por qué? Porque Israel va a sobrevivir, Dios lo va a defender hasta su segunda venida. O sea, Irán también, hasta la segunda venida, será destruida por Jesucristo. Así que ahorita las cosas que sobrevengan, nadie sabe, solo Dios lo sabe, pero las guerras finales van a continuar, va a haber 3 o 4 guerras más, algunas vamos a estar nosotros, pero las finales serán en la Tercera Guerra Mundial o la Guerra del Armagedón. Pastor Alducin, bueno, nos quedan un par de minutos y digo que es bueno, ahora que usted mencionaba esto, tal vez orar por la gente, ¿verdad? Y sobre todo las familias. Mucha gente que no tiene nada que ver con este asunto de las guerras y tienen que más bien huir, salir de sus hogares. Tal vez pudiéramos hacer una oración por lo que está pasando en el mundo y que ojalá la menos cantidad de bajas de vidas civiles sean en esto las menos. Padre, te damos gracias por la revelación que nos has dado a través de tu Espíritu viviendo entre nosotros para ampliar nuestra mente y darnos entendimiento. Tu palabra dice, todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y hacen las cosas agradables y mantienen el temor de Dios en sus corazones, entenderán. Fue lo que le dijiste a Daniel hace 2600 años. Los entendidos comprenderán lo que está pasando en los tiempos finales. Señor, sabemos claramente, dentro de nuestro espíritu, no sabemos el día y la fecha, pero sabemos que nos encontramos ya al final de la historia. Te pedimos que tú nos des revelación en tu conocimiento, un espíritu de sabiduría, de inteligencia espiritual, que podamos mantenernos hasta el fin firmes en la esperanza a la que tú nos has llamado a todos nosotros. Danos la pasión en nuestras almas de seguir hablando de la cruz y de tu amor en la cruz de Jesucristo, para que el mundo comprenda cuánto lo amas, cuánto has hecho por nosotros, qué grande sacrificio hiciste en la cruz en nuestro lugar, y para que podamos ahora ya no vivir para nosotros, sino para aquellos que realmente te siguen y para los que están esperando este mensaje de luz. Te pedimos, Padre, por toda la población de Irán, por la población de Gaza, por la población de la China, de todas estas naciones, donde son los gobiernos, no son los ciudadanos, son los gobiernos, Señor, los que están explotando a la nación. Te pedimos por el pueblo de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, Padre Santo, que tú los fortalezcas, que tú los guardes, que en medio de esta tribulación y tinieblas en la que ellos están viviendo, sepan que tú no los vas a dejar ni los vas a abandonar, y que todo esto ya está pronto para terminar, y que pronto veremos tu rostro, secará nuestras lágrimas, y nos daremos cuenta que valió la pena vivir para ti. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias por acompañarnos. Se nos ha ido el tiempo el día de hoy. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente aquí entre nos. Chao. Es el rey, que su reino se está. Wow. Entonces, creo que